Buenas noches a todos. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Hola, pastor. hola. El otro día me saludó una de ustedes, me acercó, no sé cuál de ustedes, me dijo, hola, pastor. Por la cafetería vino alguien y me saludó. Yo, pastor. Yo también estaba, ¿Ah? estaba con el pastor Luis. Ahí le saludé. Sí. No, Kelly, a ti te conozco, pero hasta en la sopa. Pero una hermana vino y me saludó, me dijo, hola, pastor, soy de la clase, me dijo, para que no diga que no le he saludado. O algo así me dijo. No era el saludo, era el chifa, ¿no? Bueno, ¿dónde tengo la clase? Wow. Yo no he tenido tiempo de estar todo el día, hemos estado con el pastor Luis y con otros pastores y me ha ido yo voy a hacerlo desde mi clase porque hemos estado viendo lo de las conferencias de ahorita mayo y de octubre, de noviembre. ¿Cuántos están entendiendo las clases? ¿O cuántos no entienden? ¿Hay alguien que no entiende? Sí se entiende, pastor. A mí, pastor, está en clase. ¿Se entiende? Ok. Esta clase sobre este tema de autoridad espiritual, sobre todas las cosas, requiere revelación, ¿no? Una vez un pastor... ¿Qué pasó? Seguro que son las bolivianas haciendo escándalo. No las veo de pasar. Las bolitas, ¿dónde están las bolitas? No están las bolitas, ¿no? Bueno. La vez pasada, bueno, hace muchos años un pastor me pidió las notas. Yo le dije, pero tú tenías que haber tomado las clases. Dijo, no, yo las voy a dar. Leí la guía, la separata y nunca las pude dar porque no las entendía. Entonces, estos son temas que realmente necesitamos de que en el transcurso de las clases, pues Dios nos vaya dando revelación, ¿no? Porque en primer lugar, pues estamos hablando de sometimiento a la autoridad, a la palabra autoridad que viene de parte de Dios. Tiene que ver con una conexión de nuestro espíritu al espíritu de Dios. ¿Cuántos están entendiendo eso? Entonces, si no puedes entender eso, ¿perdón? Amén. Amén, pastor. Si no puedes entender esa parte, se te va a hacer más difícil, Amén, ¿no? amén. Entonces, se te va a hacer no más difícil, se te va a hacer completamente imposible entenderlo, asimilarlo, guardarlo en tu corazón, ¿no? Y siempre va a haber una pregunta, un interrogante, un reclamo, pero cualquier momento que tú me veas en la iglesia y me quieras preguntar algo, me puedes preguntar o puedes pedir mi WhatsApp ahí y escribirme y hablamos, no hay ningún problema, ¿no? Ya comenzó la clase, Cedeño. Entonces, necesitamos entender de que todo esto, la autoridad no viene aquí en la tierra, la autoridad viene del cielo. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Amén, Amén. pastor Julio. Amén. ¿No? La autoridad viene desde el cielo, porque el gobernante es Dios, el rey es Dios, este es su reino, y nosotros somos parte de ese reino. Sí vivimos de acuerdo al reino, ¿no? Imagínate, hace muchos años conocí a un campamento gitano, ¿no? Y era amigo de algunos de ellos y de ellas,
y yo no podía entenderlos, cómo se conducían ellos, pues viven de otra forma. Entonces, nunca me fue, ¿cómo se dice? Fácil poder entender todo lo que ellos hacían, lo que ellos decidían, cómo vivían, pues eran otro, como se puede decir que eran de otro reino, ¿no? Nosotros somos de otro reino, somos el reino de los cielos. Amén. Amén, Amén. pastor. Amén. Amén. Romanos 13, Amén, versículo pastor. del 1 al 5. Romanos 13, versículo del 1 al 5. Dice la palabra de Dios, someteos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿De parte de quién es la autoridad? Dios. De Dios. De parte de De Dios. Dios, ¿no? De parte de Dios. De Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Bueno, y este capítulo sigue hablando de que la autoridad tiene una espada en la mano y es para hacerse respetar, pero no para que le tengamos miedo. Dice, debe tener miedo el que ande en desobediencia, porque pues el que anda en desobediencia sabe que tarde o temprano le va a venir una llamada de atención de Dios, un juicio de Dios, etcétera, ¿no? Entonces, debemos entender esa parte, ¿no? Padre, damos gracias en esta hora en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Te pedimos que nos hables en esta hora. Ven, Señor, y quita todo el cansancio que haya, Señor, acumulado en nuestras vidas en este día. Señor, quítanos cualquier pereza, cualquier dolor, cansancio, distracción, duda, incredulidad o cualquier espíritu contrario a tu Espíritu Santo. Nos ponemos en tus manos, te pedimos que nos laves, nos limpies, nos purifiques con la sangre de Jesucristo y haznos aceptos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Se fueron todos, ahora veo rebeldía. ¿Puedes subir un poquito? Ese es el título, ¿no? Ok, gracias. Dice, autoridad es la palabra que todos odian. No sé si se puede hacer o no, pero le pueden pedir check-in a la que está manejando estas diapositivas, se las pueden pedir a ella si la quieren guardar. No son mías, son de todos. Y ahí están a su disposición. Decía que autoridad es la palabra que todos odian. Siempre cuando dicen, tienes que hablar con esa persona, uy, van a comenzar otra vez. Qué pesado, ¿no? La rebeldía ataca iglesias y ministerios para destruirlos. O sea, ataca iglesias y ministerios que están caminando, que están dando fruto. A eso los atacan, ¿no? Imagínate una iglesia donde la gente toma, donde la gente fuma, la gente anda en disoluciones, en fornicaciones y todo. El diablo, ¿para qué va a atacar si eso ya está en su terreno? ¿Aló? Amén. Amén. ¿No? Amén. Amén, Pastor Julio. Perdón, puedes estar andando bien hasta que de un momento a otro no sabes ni de dónde lo recogiste, pero se te pegó la rebeldía. Y así pasa, ¿no? En estos días me contaron de alguien que le dieron una orden, la cumplió, pero la cumplió, ¿cómo se dice? A ver si puedo decir esta frase un poco rara. Mordiendo sus dientes, ¿no? Rechinando los dientes. Entonces, o sea, no estaba de acuerdo. No quería que le manden. Dijo, pero ¿por qué me tienen que mandar a mí? ¿Por qué no mandan a otro? ¿No? Y luego le dieron otra orden y dijo, ya no. Y ya se fue a su casa y no quiso hacer nada. Habló con el esposo. El esposo trató de explicarle, pero ella no quería nada.
Y bueno, dejó de ir a la iglesia por un buen tiempo hasta que finalmente Dios le habló y entendió que realmente la rebeldía estaba en su carne, en su orgullo, ¿no? Porque realmente se revela el que anda orgulloso. El que está espiritual ni le hace caso, ¿no? Porque te digan lo que te digan, ya tú traes un espíritu humilde, un espíritu de siervo, ¿no? El otro día también le dijeron a alguien que hiciera algo, dijo, pero yo soy pastor, ¿y qué tiene que ver? ¿No eres siervo? Porque antes de ser pastores, somos siervos, creo yo, ¿no? Y un día, de repente, alguien puede dejar de ser pastor, pero siempre seguirá siendo un siervo, una sierva. ¿Aló? Amén. Amén. Y entonces comienzas a darte cuenta que se están viniendo pensamientos. Hace un rato no estaba hablando con un pastor y me dijo, está pasando esto en mi casa y yo me pongo a sospechar. Y yo le dije, ¿qué es lo que piensas? No, que esta persona está hablando con el diablo. No, el diablo te está hablando a ti muy claro, porque tú eres el que está sospechando. Tú estás sospechando que esta persona está hablando con alguien, pero a ciencia cierta no lo sabes. El diablo te está metiendo ese pensamiento de que lo está haciendo y le está funcionando ese trabajo al diablo porque ya te robó tu paz. ¿Aló? Amén. Entonces, este espíritu se levanta, ¿no? En cualquier momento y te dice, te voy a probar que a mi manera salen bien las cosas. Ahí tenemos un grupo interesante de pastores, directores que en el año 2020 se arrancaron, se fueron y dijeron pues que les iba a dar resultados, ¿no? Yo particularmente vengo hablando con algunos de ellos que pues lo que nos han dejado entrever es que le fue mal y que están arrepentidos y que quisieran una oportunidad para volver, lo cual se le va a dar, ¿no? Pero es así, ¿no? El espíritu, ese espíritu satánico, que es el espíritu que traía a Lucero cuando se convirtió en Satanás, en Lucifer, te dice, no, tú puedes hacer bien las cosas, no necesitas estar bajo autoridad. ¿Aló? Amén. ¿No? Entonces, mezcla un poco de obediencia con un poco del propio parecer o la autosuficiencia, ¿no? Obedezco un poco a mi manera. Por ejemplo, me dicen que vaya a comprar algo y me mandan a tal lugar, pero yo me fui más lejos porque sé que en ese sitio donde yo lo venden más barato. A mí no me dijeron vete a cualquier lugar y trae el mejor precio. Me dijeron vete a tal sitio específicamente y tráeme esto. No me hablaron ni siquiera de que si cuesta barato o si cuesta caro, sino que vaya y lo haga en ese lugar. Pero el que ya comienza a dar pasos extraños es la persona que quiere demostrar que a su manera también lo puede hacer. Claro, si te dicen anda y consigue, lo puedes buscar en cualquier lugar, pero si te dieron especificaciones muy precisas, pues es mejor que sigamos lo que nos han dicho, ¿no? Yo recuerdo que una vez se internó un muchacho que era pintor. De hecho, él andaba con la brocha grande en el bolsillo de atrás. Y si alguien tenía la casa un poco sucia, le tocaba el timbre y le ofrecía pintar la casa y todo. Y bueno, él sabía su negocio, sabía su oficio. Y el pastor le dijo, como él dijo que era pintor, le dijo, quiero que me pinte esta pared y lo vas a hacer así y lo vas a hacer así. Y entonces él escuchó, el pastor salió, cuando regresa, él estaba parado con una mano atrás en el bolsillo trasero y pintando como él sabía pintar. Pero no es así como le habían dicho. Le dijeron, vas a pintar para abajo y luego, o sea, vertical y horizontal, como jugando Michin. Y el pastor dijo, no, dame la brocha, te dije así. Y él dijo, pero es que así no se pinta, usted no sabe pintar. Yo no te dije si yo sabía pintar, te dije cómo quiero que hagan las cosas. Hola. Amén. Amén, amén, Amén. pastor.
Amén, pastor. Entonces, eso debemos Amén. entender que muchas veces nosotros hacemos las cosas, hablo de nosotros los pastores, sobre todo, hacemos las cosas a propósito para ver la medida de tu obediencia. No te estamos mandando a hacer nada difícil, sino algo que sea preciso según las indicaciones. A ver si realmente lo haces o no lo haces, ¿no? A muchos internos se le dice, no uses el teléfono, no llames, no escribas, ¿no? Y le piden a un hermano, una hermana, a un amigo, ayúdame, manda este mensaje, ¿no? Entonces suena como que no lo está haciendo, pero sí lo está haciendo porque está usando a otra persona. Pero pastor, eso no es lo que le dijeron que no use el teléfono. Y así pasa, ¿no? El espíritu de la rebeldía busca que meterse de alguna manera en nuestras vidas. ¿Para qué viene este espíritu satánico? Viene para destruir nuestra vida espiritual. Te roba las bendiciones que Dios te ha dado hasta hoy, comienzas a perderlas, ¿no? Hace poco supe de alguien que estaba vendiendo todas las cosas que él tenía. Y digo, ¿por qué la está vendiendo, no? Porque anda en desobediencia. Ya Dios no lo bendice, ¿no? Entonces, él dice, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que no estás obedeciendo como te están diciendo que hagas las cosas. Este espíritu de rebeldía destruye tu comunión con tus hermanos. ¿Cómo, pastor? Sí, porque ya no tienes la intención o la tendencia de juntarte con tus hermanos porque ellos se juntan con el pastor y como tú no quieres obedecer al pastor o a la esposa del pastor, entonces tú prefieres mantenerte lejos de ese tipo de amistades o compañeros o compañeras porque para ti representan lo que está al final, que es la autoridad. ¿Se entiende? Amén, pastor. Amén, pastor. Amén, pastor. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí o alguna acotación? ¿Nadie? Están todos calladitos. Esto es una información, ¿no? Para mí, clases básicas son el espíritu de Jezabel, el espíritu de Absalón, que nos enseñan mucho sobre espíritus, y los espíritus no caducan. Ellos viven eternamente. O sea, ellos te pueden atacar a ti, me pueden atacar a mí. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, estás aprendiendo en este caso este tema sobre la rebeldía para que lo puedas identificar en tu vida o en la vida de alguien más cuando suceda. Amén. Amén, ¿No? amén. Este espíritu te hace sentir que no tienes por qué obedecer. Si Dios te ha dado a ti una mente y una voluntad propia, ¿para qué voy a obedecer? El otro día hablaba con alguien que me dijo, pero yo lo que estoy buscando es una iglesia, no busco un pastor, porque yo hablo con Dios. Y yo le dije, te tengo que decir lo que te tengo que decir. Tú estás entregada a Satanás. Porque si estás diciendo de que tú solamente hablas directo con Dios, entonces yo en mis oraciones hablo con Dios, pero yo tengo una autoridad sobre mí, que es el pastor Luis. Entonces a mí Dios me va a hablar de las cosas que Dios quiere que haga en el ministerio en la iglesia a través de su vocero, que es nuestro pastor, ¿no? Pero si yo no quiero hablar con él, solamente digo que me entiendo con Dios, ya estoy mal. Me lo estoy salteando y estoy salteando no al pastor Luis, estoy salteando a la autoridad que Dios me ha puesto en esta tierra. Amén. Levítico 19:19 dice a tu lado izquierdo de la diapositiva está, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos.
Está hablando aquí de la mezcla, la mezcla, la mezcla. Si te puedes acordar, cuando Esdras agarró el liderazgo de los hebreos, Dios lo mandó a purificar a todo el pueblo y el liderazgo especialmente, viendo quiénes se habían mezclado, teniendo esposo o esposa de otros países o naciones, ¿no? De los vecinos. Lo mismo pasa el tiempo y lo mismo hace Nehemías. Nehemías viene y comienza a confrontar a los líderes que se casaron con mujeres que no eran judías o hebreas. Y entonces ellos vienen a purificar la raza porque Dios siempre es celoso en cuidar que nosotros no nos mezclemos con alguien que no cree en quien creemos y no cree como nosotros creemos. Amén. Entonces, si yo pues no me, ¿cómo se llama? No me someto a la palabra de Dios, no me someto a las instrucciones, a las órdenes que me da mi pastor, entonces hay algo que está mal en mí, ¿no? Hay un espíritu extraño que está dando vueltas en mi mente y en mi corazón y debo cuidarme de eso porque me puede echar a perder. Y no solamente a mí, sino que a otras personas. ¿Aló? Amén. Amén, Pastor Julio. Pastor. Ok. Cedeño y Alexander. Al lado mío, ¿lo vio? Pastor. Ahora lo veo, pero lo veo lejos. Ya está bien. Pensé que se había movido de ahí. Entonces dice aquí, mis estatutos guardarás y no harás ayuntar, o sea, no juntarás tu ganado con el ganado de tu vecino, para hablar más claros, ¿no? Dice de otra especie, tu campo no sembrarás con semillas tuyas y semillas de tu vecino. Eso es lo que está diciendo ahí ese escritorio levítico, ¿no? Y dice, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Los hilos deben ser elaborados por ti o por tu gente. En ese caso en Levítico, no que ahorita no puedas hacer esa parte específicamente, ¿no? Sino que está hablando de no mezclar las cosas, ¿no? Hay iglesias donde toman. Y una vez fuimos a almorzar a la casa de una hermana que nos invitó y su esposo era, no sé cómo lo llaman, productor de espectáculos, algo así. Es decir, los que traen artistas como Chayanne, Madonna y todas esas cosas. Y entonces ella puso vino en la mesa y nosotros nos miramos y ella nos dijo, ustedes no toman, ¿no? No, hermana, gracias. Y retiró el vino, nomás le dejó una copa a su esposo porque ella tampoco quiso tomar porque le dio un poco de pena, un poco de vergüenza, ¿no? Entonces, a veces uno dice, no, yo digo, no es malo hablar con gente de otra iglesia, no es malo, son al fin y al cabo, también son lavados con la sangre de Jesucristo. Lo malo es comenzar a escucharles que mi pastor hace así, que mi pastor hace así, que mi iglesia se hace de esta manera, que mi iglesia no hace así, y tú comienzas a parar la oreja de escuchar lo que hacen tus vecinos, por así decirlo, ¿no? Entonces te interesas. Yo he visto 2 matrimonios de pastores nuestros que se casaron con chicas de otra iglesia. Pregúntame dónde están ellos, no están con nosotros. Siguen siendo pastores, pero terminaron en la iglesia de ellas. Entonces, ¿por qué, no? ¿Por qué suceden esas cosas, no? Bueno, cada uno ya está entendiendo, creo, la clase. Por eso digo, si alguien tiene alguna otra pregunta, súbeme la diapositiva, por favor. Seguí. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna acotación, algo que quieras aportar, háblalo. Y si tienes alguna duda, alguna inquietud, pues háblala, ¿no? Para eso estamos aquí.
para poder aclarar cualquier duda o cualquier falta de conocimiento que haya. De repente tú dices una cosa y yo digo otra, y hay que aclararlo para que quede claro para ti y para cualquier otra persona. Amén. Sí, pastor, buenas noches. Soy yo, Luz Pera. Quería Ajá. aportar aquí algo de lo que usted dice. Bueno, yo he tenido la oportunidad de conversar con muchas personas que tienen otra creencia, como Ajá. religión, ¿no? Entonces, Sí. de pronto salen las conversaciones, pero la verdad que a mí, yo la tengo bien clara, cosas que yo tengo en la iglesia Víctor, he aprendido muchas cosas y vengo de otra iglesia también, en la cual es casi lo mismo, y no me contamina para nada, la tengo bien clara, puesta, dónde está mi iglesia, ¿no? Entonces no me dejo contaminar por las creencias, respeto lo que ellos, su modo de creer, su misma ideología de ellos mismos, ¿no? Pero no, para nada me voy al otro equipo, siempre estoy puesta ahí en mi mirada en Cristo. Eso quería aportar. Bueno, yo recibí a Cristo en una iglesia allá en Miraflores. Me hicieron la guerra cuando yo recibí el Espíritu Santo, que fui un domingo a otra iglesia por Monterrico, y se burlan del Espíritu Santo, se burlan de mí. Tú también creyendo en esa tontería del Espíritu Santo. Y me fui a otra iglesia que es Agua Viva. Y en Agua Viva no me fue bien, no por la iglesia, sino por mí. Andaba muy suelto, no tenía un pastor, a pesar que era amigo de Capurro, que eran los pastores fundadores de ahí, pues no sentía que me pastorearan. Después me di cuenta quién me pastoreaba, era Luis Salazar cuando llegué al Centro Victoria, que fue diferente, ¿no? Acabamos de estar reunidos con él como 4 horas en la tarde, y hay tanta confianza, tanta normalidad en nuestra relación, que yo no alcancé a tener eso en la primera iglesia de Miraflores donde fui, y encima me hacían la guerra por el Espíritu Santo. Tuve que tomar una decisión de dejar esa iglesia. Y luego de Agua Viva me acompañaron hasta Centro Victoria para internarme, ¿no? Y yo siempre me veía predicando en el púlpito del Cine Pacífico, la verdad. Yo pues nací cuando habrían 90 personas en esa iglesia, en un local que tenían en San Antonio, Mariano Odicio. Y yo pensaba que yo me iba a quedar ahí, que ese púlpito hermoso del Cine Pacífico, ahí iba a predicar yo. No, mi primera prédica fue arriba de una mesa en Salamanca, en Centro Victoria, desde lo cual estoy muy agradecido con Dios por la oportunidad. Y me acuerdo de todo lo que aprendí en las otras 2 iglesias, pero como tú dices, esta es mi iglesia y he tenido ofertas. Una vez me ofreció un pastor ahí, un gringo acá en Lima, $2,500, una casa en San Borja y una camioneta 4x4, para que cualquiera dijera que era el Espíritu Santo, ¿no? No era el Espíritu Santo. Otra vez en Palm Beach, en Florida, un amigo pastor me ofreció $13,000. Ese sí parecía el Espíritu Santo, ¿no? Y una casa en Palm Beach y un carro que no iba a ser ni Toyota, ni Nissan, ni Honda, porque me dijo, eso es lo más corriente, ¿no? Y también tuve que rechazarlo, pues, porque yo sé dónde está mi llamado. Mi llamado está allí, en el Centro Victoria, en la iglesia nuestra, ¿no? Amén. Entonces, uno tiene que estar, uno la tiene que tener clara, como dices, ¿no? Y es bueno, pero como repito, puedes hablar con hermanos o hermanas. Yo tengo una prima que es muy raro que me vea con ella, pero a veces que me invita a almorzar cada 10 años, creo, me dice, hacemos un pacto, no vamos a hablar de nuestras iglesias. Amén. Lo mejor, ¿no? Entonces, hay que cuidarse de esa parte, ¿no? Por eso también creo que cada pastor es celoso, que no quiere que sus ovejas vayan para otras iglesias, porque a veces terminan yéndose para la otra iglesia porque vieron el pasto verde al frente.
pero cuando están adentro, ven que el pasto estaba amarillo y seco. Pero bueno, volvamos al tema. La rebeldía entra, perdón, las continuas desobediencias te llevan a la rebeldía. Eso es algo que casi no nos damos cuenta, pero pequeñas desobediencias nos van llevando a una desobediencia un poquito más grande, a esto no le veo nada de malo, me parece que esto está bien, lo puedo hacer, y cuando nos damos cuenta estamos confiando en nuestra propia prudencia. ¿Qué es lo que pasó con Adán y Eva? Confiaron en su propia prudencia y le creyeron a la serpiente, ¿no? Y tomaron la decisión de comer de ese fruto, de ese árbol, y ya nosotros sabemos lo que pasó, ¿no? Entonces, debemos de entender de que realmente debemos ser obedientes, porque eso es lo que Dios anhela. Ahora, te voy a dar un dato. Esto es, ¿cómo te puedo decir? Un regalo, una pepita de oro. Si tú amas a Dios, vas a ser obediente a Dios. Si tú no amas a Dios, no vas a ser obediente a Dios. Ahí está todo. Ahí está todo, tan simple como eso, ¿no? Si amas a Dios, vas a ser obediente a sus mandamientos, a sus autoridades, pero si no amas a Dios, pues, ¿para qué hacer la voluntad de Dios si no lo amo? ¿Verdad? Entonces, cuando alguien se enamora, quiere hacer lo que a la otra persona le gusta. Si yo estoy enamorada de Dios, yo quiero hacer lo que a Dios le gusta. No quiero hacer lo que a mí me gusta, quiero hacer lo que a Dios le gusta. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Amén. Amén, pastor. Amén. ¿Amén? Entonces, tenemos que entender de que esas pequeñas desobediencias van desarrollando el espíritu de la rebeldía en nosotros, ¿no? La rebeldía entra en nosotros cuando ya hay una desobediencia abierta. Haz esto, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿No? Ya es una desobediencia abierta, ¿no? Entonces, tenemos que entender eso, de que Dios quiere realmente que nosotros seamos, si somos ciudadanos del cielo, debemos ser obedientes. Ahora, la obediencia no viene del cielo, la obediencia se aprende aquí, dice en Hebreos 12, en base al sufrimiento, ¿no? En Hebreos 4 o 5 dice también de que Jesucristo nos trajo la obediencia del cielo. Que Jesucristo aprendió la obediencia en base a sufrimiento, ¿no? Es decir, que le costó a Jesús obedecer. ¿Tú te imaginas durante su niñez, su adolescencia, que Jesús tenía que obedecer a María? ¿Verdad? Era su mamá, tenía que obedecerla. Y pues Jesús era, como era Dios, era rayado, pues, ¿no? Se le perdió a María y María se dio cuenta cuando estaba a un día de camino que no traían al hijo. Cuando regresa y lo busca y lo encuentra en el templo, le dice, pero es que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero Jesús traía 11, 12 años en ese tiempo, ¿no? Entonces no era su tiempo, pero él estaba identificado con las cosas que tenía que hacer para su padre, ¿no? Escucho que Jesús siempre quería obedecer, pero se salteó en ese momento que la primera persona que debía saltear era a su mamá y a su papá, ¿verdad? Entonces, debemos de empezar por ahí, ¿no? Mirar de que te guste o no te guste, entiendas o no entiendas, ¿no? Perdón, las órdenes que se te dan, ¿no? Si tú desobedeces y te expresas, estás contagiando a otras personas. ¿Aló? Amén, pastor. Amén, pastor. Dice, la rebeldía trae una semilla de maldad para dividir y traer insubordinación y confusión a los menores en la fe.
Si yo como líder o como persona mayor en la iglesia desobedezco, ¿qué le queda al nuevo? El nuevo queda completamente confundido y a veces me escucha hablar de Dios y de la obediencia y sobre la autoridad y todo, y luego me ve desobedeciendo, me oye hablando cualquier cosa, cualquier expresión rebelde. ¿Cómo queda el nuevo? ¿No? Entonces, mediante los amargos juicios, o sea, las expresiones amargas de la persona que está rebelde, se contagia en primer lugar su familia. Si tú vienes con tu familia a la iglesia y no estás contento de algo, yo te doy un consejo. Habla con el pastor, habla con Dios, pero no hables con tu familia. No los envenenes. Ese es tu problema, no es el problema de todos ellos. Pero es que yo los traje por lo mismo que tú los trajiste. Tú eres responsable de sus almas. No para que se pierdan, sino para que puedan crecer, madurar, desarrollarse en Cristo Jesús. ¿Aló? Amén, pastor. Y entonces a veces prendemos un incendio. Los compañeros de la iglesia, el ministerio, los discípulos, la gente menor, nos escuchan proferir palabras rebeldes. Claro, después vamos y le pedimos perdón a Dios, pero hemos dejado gente contaminada que hasta se pueden morir espiritualmente a causa de esa boquita que se abre para hablar cualquier cosita. Algunos tienen una boca que disparan misiles, parecen la guerra de Rusia-Ucrania. ¿Aló? Amén, pastor. De verdad, algunos que ni les interesa, abren la boca y disparan, pero fuego que parece así una misilera, un barco lleno de cañones, así disparando y disparando, porque pues no contemplan lo que están haciendo con su boca, ¿no? Y sobre todo si hay menores, mire el ejemplo que le están dando a los menores, ¿no? A veces no entendemos o no nos gustan las órdenes y hablamos mal, pero al hablar mal contagiamos a terceras personas que no entienden, pero aprenden. ¿Tú has visto que lo que los padres hacen, los niños lo repiten? Siempre, ¿no? Es igual en Cristo, ¿no? Lo que los mayores hacemos, los menores dicen, ah, ya, así es la cosa, ya está bien. Subimos la diapositiva, por favor. Voy a ver cuánto tiempo me queda. Wow. No vamos a llegar a todo. Voy a ver hasta dónde podemos llegar. La rebeldía puede llegar, te voy a asustar dentro de un ratito. La rebeldía puede llegar por 3 canales. Uno, por desobediencia abierta y manifiesta. Perdóname lo que voy a decir, pero porque te da la gana, quiere desobedecer. Ya hay que respetarte porque te da la gana. Pero también Dios tiene un reino y un gobierno, y también porque le da su reverencia a voluntad, te puede castigar, te puede disciplinar. Hello. Otra, por contaminación de terceras personas a quienes oímos lo que estaba diciendo hace un momento, ¿no? Por contaminación de terceras personas a quienes oímos sus conversaciones, sus críticas, sus juicios, sus objeciones. No estoy de acuerdo. Esto no me parece bien. Esas son objeciones. Tercero, por compararte con tu autoridad y creerte igual o mejor. El momento que uno se compara con la autoridad, pues ya hay un problema, ¿no? ¿Aló? Amén. Oye, las chicas bolivianas se han cambiado por chicos ahora. Veo una nomás. Veo 2 hermanos adelante. Buenas noches, pastor. Daniela está con licencia, que está enferma. ¿Qué dijiste? Traduce.
Le ¿Están decía que enfermas? Daniela, pastor, Lucinda ahorita va a venir. Daniela está como delicadita, entonces tenemos licencia. Bueno, noviembre llega pronto. Voy a esperar la sopita que me amenazaron. La gente que me Amén, dirá, el pastor, pastor amén. habla pura comida. La gana, pastor. La rebeldía es semejante a la brujería. Es el punto que quería llegar. Vamos a 2 Timoteo 3:8 y dice, así como, en otra versión que yo tengo, dice, así como los brujos, Janes y Jambres, combatieron a Moisés, aquellas personas combaten la verdad, tienen la mente depravada y han fracasado en la fe. En otra versión dice, y son fracasados en su fe. ¿Aló? Voy a buscarlo yo aquí. Vamos a ver. Encontrar la versión. 3:8. Bueno, dice aquí, dice, y así como los brujos Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esta gente se opone a la verdad. Son hombres de mente pervertida, fracasados en la fe, pero no avanzarán mucho porque todo el mundo se dará cuenta de que son unos tontos, igual que les pasó a aquellos dos que se opusieron a Moisés. Está hablando de Janes y Jambres, ¿no? Dice que la rebeldía es semejante a la brujería, ¿no? En 1 Samuel 15:20 me parece que está eso, cuando Samuel le habla a Saúl por haber desobedecido a Dios. Y entonces dice la Biblia que es como hechicería o como adivinación. Quiero compararlo con 1 Corintios 1:18, donde dice que para los, dice porque la palabra de la cruz es locura para aquellos que se pierden, pero es poder de Dios para nosotros, los que hemos creído en ella. Entonces, está hablando que para los que no entienden, es locura lo que hacemos nosotros. Es locura que tienes poco dinero y das una ofrenda. Es locura que perdonas a alguien que te ofendió. Es locura que no pagas mal a cambio de mal, sino pagas bien a cambio de mal. Es locura que cuando te quiere pelear una persona contigo, te quedas callado. Y muchas cosas que nosotros, por obedecer la palabra, hacemos y crecemos y tenemos paz, para la gente normal, corriente o rebelde, es locura. ¿Aló? Amén. Amén, pastor. Y entonces Es locura. Pablo se refiere aquí en Timoteo como los brujos, Janes y Jambres. O sea, estos no están locos, estos son brujos, son adivinos. Nosotros los locos seguimos una dirección espiritual de Dios a través de su Espíritu Santo, a través del pastor que nos ha dado, ¿no? De las autoridades que nos ha puesto, y seguimos un camino. Pero la gente que se revela ya no tiene qué camino seguir, ya no tiene dirección, se le acabó la brújula. Entonces están tratando de adivinar. Por eso que Pablo los compara como si fueran, dice, brujos, dice que en 1 Samuel dice que son rebeldes, son como hechiceros, como adivinos. Y entonces tenemos que entender de que realmente todos estos términos hablan que esas personas van a terminar muy mal. Pastor Julio, acá tengo una versión de lenguaje actual de 2 de Timoteo 3:8. A ver,
Dice, esa clase de gente es enemiga de que se dé a conocer el verdadero mensaje de Dios. Tiene la mente corrompida y no han aprendido a confiar en Dios, pero no seguirá así por mucho tiempo. Todos habrán de darse cuenta de que esta gente es estúpida como lo eran Janes y Jambres, los brujos que estaban en contra de Moisés. Ajá. En la Biblia Dios habla hoy y dice que son brujos. Ahí también dice brujos, ¿no? Sí, dice en la parte final, los brujos que estaban en contra de Moisés. Ujú. Entonces, bueno, y ellos ya, los que hemos leído ese pasaje en la Biblia, sabemos cómo terminaron, ¿no? Entonces hay que entender de que realmente obedecemos a Dios, nos va bien. La gente no sabe cómo, pero Dios nos guía. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Pero Amén. si tú realmente quieres hacer tu vida cristiana como se te ocurre, como te da la gana, no vas a llegar muy lejos. Eso es lo que dice la Biblia y lo afirma y lo muestra a través de distintas escrituras cuál va a ser el final de ese tipo de personas. ¿Aló? Amén. ¿Puedes subir la diapositiva, por favor? Dice, los rebeldes están tan desubicados, o sea, no tienen dirección, no saben para dónde ir. Tú hablas con ellos y tus ojos se nota que están perdidos. No sé si te habrá pasado a ti, pero es así, ¿no? La gente que ya no obedece a Dios, que no está bajo una cobertura, están perdidos. Tratan de adivinar, será por acá, será por allá. Hablan de cosas, hablan de temas, pero te das cuenta de que hay algo que está raro, están vacíos. Ya no traen la unción de Dios. Dios dice que le da su unción a los que le obedecen, no a los que no le obedecen, a los que se rebelan. Amén. Dicen, tratan de adivinar el camino y las cosas que tienen que hacer, pero el único camino es Cristo. Y solo los que están unidos a Él en obediencia a su palabra y en sumisión a las autoridades pueden hallarlo. La rebeldía no la puedes vencer porque tú haces un esfuerzo, como cuando ese chiste que dice cuenta hasta 10 y se te pasa el mal carácter, ¿no? Cuenta hasta 50 y ya estás explosionando, ¿no? La rebeldía no se puede vencer en la carne como con el intelecto o con una buena voluntad, ¿no? Ya no lo voy a hacer. Lo que tuvimos en el mundo de los vicios, drogas, alcohol, juegos, etcétera, sabemos que eso de que mañana lo dejo era mentira, ¿no? Teníamos la voluntad de hacerlo, pero no teníamos cómo hacerlo. Necesitamos de una fuerza interior que fuera, en este caso, Dios, que nos ayudara para poder salir adelante y salir del hondo pozo cenagoso donde nos encontrábamos. Dice, este espíritu de rebeldía se vence en primer lugar con arrepentimiento. Frecuentemente tenemos que hablar con hombres, sobre todo hombres, que han cometido alguna falta y que pues deben de entrar en un proceso de restauración. Y siempre a mí me da pena, pues a veces pienso que de repente me va a decir o va a decir que no quiere, porque quiere seguir haciendo su vida a su manera, pero no reconoce, por lo tanto no está arrepentido. Y sin arrepentimiento nadie podrá ver a Dios. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Y entonces con humillación y resistiendo al diablo, Santiago 4, 7 y 8 dice aquí, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Hay que resistir, ¿no? Hay que resistir. Es que yo quiero decirle eso, pero la Biblia te dice que te quedes callado. ¿Qué vas a hacer? Quédate callado, ¿no? Y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, los que a veces quieren y a veces no quieren, los que dicen sí, los que dicen no, los que dicen mañana voy, los que dicen no, mejor no voy. Dice, purifiquen sus corazones. ¿Aló?
Amén. Amén. Aquí, súbela. Chequi. Bueno, sigamos mientras Chequina encuentra la siguiente parte. La rebeldía de las autoridades. Quien se rebela contra la autoridad de Dios o contra la iglesia, se rebela contra el mismo Dios. ¿Cuánto lo entienden? Amén. Te voy a dar un ejemplo. Hay un local vacío en mi cuadra y lo alquilo y pongo una bodega. Yo soy el jefe, soy el dueño, ¿verdad? Hay un local, pongo una pescadería, una cevichería, yo soy el dueño. Pero nadie puede abrir una iglesia y decir, yo soy el pastor y yo me he puesto yo solo. Siempre va a ser de una iglesia quien ponga a ese pastor. O sea que los pastores nos debemos a, ¿cómo se dice? A nuestras autoridades, ¿no? Entonces, quien se rebela contra la autoridad se rebela contra el mismo Dios y cambia su adoración a Dios por idolatría, porque pues ya no quiere obedecer a Dios, ¿no? Aunque no se dé cuenta, pues lo está haciendo, ¿no? Se puede trabajar mucho, puede dedicarse a su pareja, a distracciones, a ver mucha televisión. Yo me he dado cuenta que hay gente que está rebelde con Dios y se la pasan viendo televisión día y noche. Están en un mueble, en una cama, echados viendo televisión día y noche. Ahora que tú el sábado, el domingo en la tarde quieras ver televisión y quieras ver un buen rato, nosotros allá en Venezuela siempre hacemos cotufas y vemos televisión, o mayormente la gente hace algo, ¿no? Sándwiches, qué sé yo, compran helados y bueno, quieren pasar una tarde juntos. Perfecto, está bien. Pero que todos los días, todo el día quieres estar echado viendo televisión, hay algo que está mal en ti. Estás en apagón. Se te apagó el Espíritu Santo. Es una señal inequívoca de que ahí no está Dios. Cuando la gente ya son las 7, las 8 y tú quieres ir en la cama y no es que hayas tenido 2 días increíblemente que te han cansado, sino que simplemente quieres dormir y dormir. Ahí hay un problema. Estás desanimado, desanimada. ¿Por qué? Pregúntate, ¿por qué estás viviendo eso? Quizás estás en la iglesia haciendo la obra del Señor, pero no estás unido a Cristo porque no estás en el mismo espíritu. Estás haciendo las cosas porque las tienes que hacer. Porque bueno, yo soy de este ministerio y yo no voy a quedar mal. No se trata de eso. Te dije hace un rato una palabra clave. Si amas a Dios, obedeces a Dios. Si no amas a Dios, no tienes por qué obedecerlo a Él y menos a sus autoridades. ¿Aló? No sé si vamos a llegar a esta parte. Amén. Uf, hay mucho. Es mucho. Y cuando es mucho, prefiero ir despacio. Yo no sé ni cuánto tiempo ya les estoy enseñando, pero yo tengo mucho material. Tengo mucho material sobre esto. Causas de la rebeldía. Número 1, descontento con tu actual situación. El otro día, hace pocos días se me acercó alguien y me dijo, ¿y cómo es conmigo, pastor? ¿Cuándo me van a delegar algo? ¿Cuándo me van a poner esto? Porque pastor, ya han pasado años, pero él no miraba que él 2 veces metió la pata. Han pasado años, sí, pero entre esos años que han pasado, él 2 veces ha estado en restauración. Entonces, estamos viendo su caminar y me estaba prácticamente reclamando que él no estaba contento con su actual situación.
Créeme que nosotros quisiéramos que muchos estuvieran sirviendo a Dios y nos ayudaran para poder alcanzar más gente. Lógicamente eso va a traer crecimiento a la iglesia y eso va a dar como resultado más iglesias. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Amén, pastor. Amén, Eso pastor. va a dar resultado más iglesias, ¿no? Por ejemplo, Amén. estuvimos hablando con el pastor Luis el año pasado sobre la posibilidad de soltar las iglesias que antes venía a congregarse a la central para que comenzaran a desarrollarse en su distrito, en su localidad. Y está dando resultados. El que trabaja está obteniendo resultados. Y el que no trabaja le puede echar la culpa al sol y a la lluvia, al vecino, a la suegra, a quien sea. Pero es solamente cuestión de esforzarse, ¿no? De creerle a Dios y esforzarse. Dice que el que no trabaja, que no Coma. coma. Si tú quieres comer del fruto de tu trabajo, tienes que trabajar para ver esos frutos. Entonces dice, descontento con tu actual situación, lo que tú estás haciendo o pasando, ¿no? Por ejemplo, tu situación económica, de repente estás apretado. Yo estoy pasando una situación económica, porque estoy entre una transición entre Venezuela y Perú. A veces estoy acá, a veces estoy en Venezuela, y eso me jala que tengo que cumplir con mi madre que tiene 98 años, los hijos tenemos que cumplir con ella, y estoy pasando esa transición, pero si Dios está conmigo, ¿por qué me voy a rebelar? ¿Aló? Amén. 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 Amén, pastor. Número 2, disciplina, ¿justa o injusta? Chequi. Muchas gracias. Dice ahí el número 2, disciplina, ¿justa o injusta? Nos explicaba nuestro abuelo espiritual allá en Texas, que allá es muy común ver serpientes cascabeles. Yo pensaba que eran pequeñas, no, son muy grandes, son gruesas y largas. Y los he visto disecadas y he visto fotos de gente cazando las víboras, cargando ya la cascabel muerta ahí en sus hombros, y son grandes, ¿no? Pero bueno, ella, como todo animal le tiene miedo al hombre. ¿Cuánto pueden decir amén? Dicen que el depredador más grande no es ninguna fiera, es el hombre. Entonces, las fieras también le temen al hombre. Y bueno, las serpientes, cuando escuchan en el piso que hay pasos, ella busca que esconderse. Y este pastor decía que uno se para detrás de unas rocas y otro se para adelante con una caña y comienza con la caña a meter en el hueco y golpea y golpea. Y si nunca sale nada, es que ahí no había ninguna serpiente. Pero si en una de esas que estás metiendo la caña, sale la serpiente y muerde la caña, es porque allá hay una serpiente, ¿no? Lo mismo, ¿no? La disciplina justa e injusta saca las víboras que están en tu vida. Van a salir y van a hacer, ¿no? Adán y Eva se hicieron delantales de trabajo y de justicia porque ellos no entendían lo que habían hecho. Sabían que habían hecho lo malo, pero no lo podían entender, ¿no? Pero les costó, y les costó duro, ¿no? Y con ellos les costó a ellos y a nosotros, porque fueron expulsados del Edén o del huerto, del paraíso, como le queramos llamar. Entonces, la disciplina, mayormente, la gente la acepta con dolor, porque dice la Biblia en Hebreos, a la verdad, en el momento que uno es disciplinado, eso no es agradable. Pero dice, después produce un fruto apacible, un fruto de mansedumbre en la persona que ha sido disciplinada.
Yo he oído hermanas que dicen, si me disciplinan, me voy de la iglesia. Pues ya te deberías ir, ¿no? Porque siempre Dios te va a disciplinar. Este año, el otro año o el otro año, en algún momento vas a hacer algo que amerite que te pongan la disciplina. La disciplina no es algo que algún hombre o mujer te va a aplicar a tu vida solamente para demostrarte de que él tiene poder o autoridad sobre ti. No. Tenemos la responsabilidad de que tu vida cambie y que dejes la vida que antes llevabas y que te vayas santificando y haciendo cada vez a la imagen de Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo siempre he dicho que Amén. Amén. Yo siempre he dicho que el discipulado, creo que se lo dije la semana pasada, separa al pecador de su pecado. Entonces a algunos no le gusta que le digan, por ejemplo, cuando llegaron tarde, no le gusta que le digan. Cuando faltaron, no le gusta que le digan. Cuando tenían que dar una cuota por alguna razón, no le gusta que le llamen la atención. Cuando le dijeron que fuera a una campaña evangelística o cualquier actividad y no fueron, y después le dicen, oye, ¿qué pasó? ¿No fuiste? No le gusta que le digan. Entonces las personas vulgarmente están crudas en Cristo. Porque si tú eres manso y humilde, pues si te dicen algo, no te va a molestar, porque realmente somos seres humanos imperfectos y tarde o temprano vamos a estar, ¿cómo se llama? Teniendo algún problema, ¿no? Cometiendo alguna falta. ¿Aló? Amén. Amén. Envidia o celos. Amén, pastor. Envidia o celos. Mejor lo salteo, ¿no? Esto no hay nadie que te vea envidioso ni sea celoso, ¿no? A veces yo lo he oído. Viene una hermana y cuenta un cuento de otra hermana que no es así. Lo está modificando solamente porque le cae mal la hermana, porque le tiene envidia, porque le tiene celos, porque a ella le mandan a hacer más cosas o a él lo mandan a hacer más cosas, porque a esta persona la promovieron y a mí no, y entonces metemos una intriga, un cuento. A mí me parece que eso es animal, terrenal y diabólico. Si estás en rebeldía, de ahí viene, ¿no? Animal, terrenal y diabólico, como dice Santiago de la sabiduría humana, que es animal, terrenal y diabólico. Número 4. Reprendieron a tu hijo o a tu esposa. Pues si reprenden a tu esposo, tú dices, bien, se lo merecía. Pero si reprenden a tu esposa, entonces te disgustas, ¿no? Te fastidia de que le digan algo o que le pongan disciplina o que te digan, mira, la hermana todavía no va a salir, se va a quedar aquí 2 horas. Y te malogra también todos los planes, ¿no? Pero están tratando con ella o están tratando con uno de tus hijos a quien tú tanto amas. Y si tú amas tanto a tu hijo, ¿por qué no lo corriges tú? ¿Aló? Amén. Amén. Si realmente amas a tu hijo, ¿por qué no, o a tu hija, ¿por qué no la corriges tú a esa persona? ¿Por qué tienes que esperar de que el maestro de niños o el líder de los guías, la líder de los guías o de cualquier ministerio, oye, me fui para otro lado? Ya. Estén corrigiendo a tu familiar y te duele. Claro que duele. Yo tengo 2 hijas y las 2 a los 15 y 16 años estaban metidas en el discipulado, estuvieron en la casa del pastor Luis, estuvieron sirviendo aquí y allá y metieron la pata y cada vez que metían la pata la arrependían, la disciplinaban. Y a mí me olía, pero yo no decía nada porque estaban tratando con ellas.
A veces mi esposa sí se enojaba al principio y yo le decía, pero si tú no las puedes corregir de tal manera como las están corrigiendo, deja que las ayuden, ¿no? Porque en realidad lo que están haciendo es ayudando a tus hijos y te están ayudando a ti. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Amén, pastor. Claro, tu bebé va a venir con un cuento, ¿no? Tu bebé va a venir con un cuentazo y te va a decir, mamá, que esto, y te va a poner una carita, tú ya sabes, ¿no? Para que tú vayas y reclames o te levantes con rebeldía, y ya no quiero ir a esa iglesia todo es disciplina. Oye, hablando de la disciplina, se han bajado mucho. En nuestra iglesia han bajado mucho y seguirán bajando. Pero la pregunta es, si tú necesitas una disciplina y no se te da la corrección, ¿te estamos ayudando o te estamos dejando a un lado? Se le está dejando a un lado, no se le está haciendo Están un bien. ayudando. ¿No? Entonces, perdón. Entonces, nos cuesta, ¿no? Nos cuesta aceptar de que están corrigiendo a nuestros hijos. Pero hay que aceptarlo porque la Biblia dice en Proverbios 27:5. ¿Cómo es que se llama su esposa? Con nombre y apellido. ¿Quién está hablando allí? Parece un colombiano. Está pidiendo el nombre de la esposa y su apellido es. Bueno, Proverbios 27:5 y 6 dice, mejor es reprensión manifiesta antes que amor oculto. Yo prefiero decirte las cosas antes que yo te diga que te amo, pero te dejo que sigas viviendo el mismo estilo de vida. Y a veces cuando yo hablo, la gente a veces hasta llora. No digo quiénes, pero lloran. Porque les tengo que poner el dedo en la llaga si queremos que sane de esa llaga. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Amén, pastor, amén. Amén, pastor. A las mamás, como te decía, no les gusta que toquen a sus hijitos, ¿no? Entonces, corrígelos tú, pues. Es que la Biblia dice que Dios es amor, hermano. No hay que corregirlos. No, déjalo que crezcan para que a los 18 años lo tengas que internar en un centro Victoria. ¿Te parece bien esa opción? ¿Te parece mejor? O que lo tengas que ir a visitar a una cárcel, o que tengas que ir a visitarlo a un cementerio. Estoy hablando de opciones que son verdaderas, ¿no? O que tu hija se te vaya muy temprano en la casa con un noviecito. ¿Aló? ¿Están ahí? Ya se fueron. Amén, pastor, amén. Creo que ya se Amén, fueron. pastor. Amén. Amén, pastor. Se Amén, quedan pastor. pensando, ¿no? No obtienes lo que tú quieres. Ya. ¿Me oyen ahora sí? Amén, pastor. Amén, pastor. Amén, pastor. Ok. Chequina me había muteado. No sé qué cosa quiere Chequina. Número 5 dice, no obtienes lo que tú quieres. Absalón se rebeló contra su padre porque no obtenía, en primer lugar, la venganza por la muerte de su hermana Tamar. Y en segundo lugar, quería poder. Entonces no obtenía esa cosa, se rebeló contra el padre, y todo el que se rebela, por lo general, termina muerto. Muerto espiritualmente, o Absalón terminó muerto físicamente, ¿no? Pero gracias a Dios que aun cuando tú te rebeles, si lo reconoces, te arrepientes y le pides perdón a Dios, Dios te va a sacar de esa situación. Y yo siempre digo, ¿no? Lo único que tienes que hacer es arrodillarte y decirle, Dios mío, perdóname. Sé que estoy mal, que está obrando mal. Por favor, ayúdame. Inmediatamente te va a caer un balde de perdón y oportunidades de parte de Dios desde el cielo. ¿Lo crees o no lo crees? Amén. Amén. Amén, pastor. Amén. Amén, pastor. Entonces, a veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta que quieres una posición en la iglesia,
Y yo no sé, yo me pregunto, ¿para qué quieres una posición? Yo prefiero tener una relación con Dios. Si yo tengo una relación con Dios, todo el mundo lo va a saber. Y si no la tengo, también todo el mundo la va a saber. Hay pastores que dicen, a mí no me respetan. Yo creo que hay que respetar a la gente, pero no hay que respetar la posición. Hay que respetar a la persona como tal. Entonces, yo tengo que respetar al pastor, pero también al nuevo que está en la iglesia, al novato o a tal hermano de algún hogar. Hay que respetarlos a todos, porque dicen que respetos, siempre respetos y cosechan respetos. Pero si yo no te respeto a ti y yo luego quiero que tú me respetes, no hay cómo, no eché la semillita del respeto en tu vida. ¿Aló? ¿Se entiende? Sí, pastor, muy claro. Ok. Entonces, no obtienes lo que tú querías y bueno, te sientes completamente mal y llegas al punto de rebelarte, ¿no? Vamos al último punto esta noche, el número 6, check-in. Check-in. Ya, gracias. Creerte igual o superior a cierta autoridad. Es un punto que a veces no nos damos cuenta, pero si recordamos un poquito en la historia cristiana, todo el movimiento del diablo empieza cuando Lucero se creía que era igual que Dios, que podía hacer las cosas como Dios, e inclusive convenció a un tercio de ángeles, dice la Biblia, para levantarse contra el mismo Dios, contra su creador. ¿Tú crees de que si yo hago una vasija de barro, la vasija se puede voltear y hablarme y decirme, no quiero que me hagas tan gorda, hazme más delgada y más alta? ¿Tú crees que me podría decir la vasija eso? Yo creo que no, porque, ¿cómo se llama? Yo soy el que la estoy haciendo y ella tiene que, simplemente dejarse hacer. El barro se tiene que dejar hacer, ¿no? Pero nosotros a veces queremos dar nuestra opinión y queremos nuestra parte. O sea, yo quiero ser igual que el pastor, ¿por qué no? En Números 14 o Números 12, Números 14 me parece, que dice que María y Aarón se rebelaron contra Dios y dijeron, ¿acaso nomás por la boca de nuestro hermano habla Dios? También habla por nuestra boca. En este tiempo podríamos decir, ¿acaso nomás el pastor lee la Biblia? Yo también la leo, ¿verdad? A mí también me habla Dios, pero a ti te habla Dios para cosas personales tuyos. A nuestro pastor Dios le habla para darle dirección a su pueblo. Y yo necesito que a mí me den esa dirección. ¿Qué de ti? Muchos creen que se rebelan contra el hermano, contra la persona que está en autoridad, contra el amigo, porque a veces pues ponen a un amigo, un compañero, una compañera tuya en autoridad sobre ti y tú pensabas que te iban a poner a ti, pero lo pusieron a la otra persona. Y tú dices que tú sabes que la otra persona ha hecho algo malo. Dios lo sabe, pero a pesar de eso está poniendo a la otra persona. ¿Se equivocó Dios? No se equivocó Dios. Déjame aclararte algo. Cuando suceden esas cosas es porque Dios no mira lo que hacemos. Dios pesa el corazón. ¿Aló? Dios pesa nuestro corazón. Amén, Y entonces pastor, amén. Dios dice, este corazón me va a servir más que este otro corazón por ahora. Si tu corazón cambia, se somete más a Dios, a la voluntad de Dios, y no hacer tu voluntad, Dios te va a usar y te va a usar grandemente. ¿Cuánto lo creen? Pero Amén, pastor. Amén, amén. la rebelión es contra Dios mismo, ¿no? Yo no me rebelo contra el pastor, yo me rebelo contra Dios que puso al pastor. La rebelión mata el Espíritu de Dios. Y vamos a quedarnos ahí en esta última
que te voy a decir. La rebelión no deja que sepas que estás rebelde. Todos lo saben. Se ve, se oye, se siente, se huele, pero tú no te das cuenta. Tú no te das cuenta. Haces cosas y crees, el pastor no la sabe, pero Dios sí la sabe. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿No? Amén. Uno dice, Amén. uno dice, pero el pastor no lo sabe y hago lo que quiero. Pero no estás, en realidad la autoridad no es el pastor. Los pastores tenemos una autoridad que Dios nos ha dado, pero no somos la autoridad. Dios es la única autoridad. Es como el padre en la casa. El padre no es la autoridad. Él ejerce la autoridad que Dios le ha dado. El policía no es la autoridad. Ejerce la autoridad que el cuerpo policial del Ministerio de Interior o Justicia le ha concedido. ¿Aló? Entonces, la rebelión, te estaba diciendo, no permite que sepas que estás rebelde. Todos se dan cuenta, menos tú. Un día le dije al pastor Luis, estoy rebelde con usted. Me dijo, ya era hora que te dieras cuenta. Yo pensaba de que él no lo sabía. Sí lo sabía, pero yo pensaba de que estaba, como decimos nosotros, piola, ¿no? Que el pastor no se daba cuenta, pero sí se había dado cuenta. Lo que pasa es que yo pensé que estaba oculto, pero no estaba tan oculto, pues el pastor ya lo sabía, por el Espíritu Santo, ¿no? No porque sea divino, sino por el Espíritu Santo. ¿Cuántos me están siguiendo? Así es. Amén. Amén, Pastor Julio. Amén. Entonces, vamos a quedarnos allí esta noche. Todavía queda un poco. Sí, queda un poco de esta clase. Y ya no, el tiempo ya nos ganó. Ya me pasé 4 minutos del pastor Rumichi. ¿Alguna pregunta, hermanos? Bueno, yo Suéltala. por los años que he tenido en la iglesia, pastor, he vivido muchas cosas y he podido aprender, ¿no? Y muchas veces, cuando estuve en Arequipa, por ejemplo, tenía que informar todo a la hermana Benji. No había estudiado yo el Instituto Bíblico, nada, pero yo todo informaba. Y el pastor Araujo, como yo ya le daba las clases a las hermanitas que venía, se había enamorado de una de esas hermanas. Y yo conversé con él, le dije, pastor, usted no puede hacer eso, ¿no? Y yo, como ya yo estaba informando a toda la hermana Benji, entonces ya tomaron cartas en el asunto y el pastor Araujo se rebeló de tal manera que lo condujo pues a la perdición. Él estaba obsesionado por esta mujer que no quería ella nada. Ella quería más bien crecer en Dios por su pareja que era drogadicto, pero no sé, estaba bien obsesionado el pastor Araujo. Y ya usted sabe cómo terminó mal por esa rebeldía que tuvo, ¿no? Murió, llegó a morir, lo encontraron, se fue. Eso no supe más, pastor, pero yo ya estaba mal, me dio un alto grado de infección, me acuerdo ya en Arequipa, y la cosa que terminó mal, pastor. Y bueno, usted mismo, también con la hermana Sonia Frank, ¿no? He visto cómo se rebelaron, bueno, ella me contó, ¿no? Rebelándose con ustedes, muchos ejemplos que podía observar, y gracias a Dios que me ha servido a mí para nunca rebelarme, porque es cierto, porque cae a la familia. Tú te rebelas, y no solamente es el enemigo te destruye, sino la familia, y lo malo a los hijos, ¿no? En fin, esto de verdad, hay que tener bastante cuidado
y aprender, ¿no? Para no llegar a ser como el ejemplo que tenemos en la Biblia y como los ejemplos que yo he visto, ¿no? Acá mismo en la iglesia. Bendiciones, pastor. Esa es mi pequeña Amén. aportación. Ya, Marta, gracias. ¿Alguien más? Parece que todos oyen nada más, pero todos tienen miedo de hablar. Pastor Amén, Julio. pastor. Manuelito, gracias. Pastor Julio, buenas noches. Óscar, acá en Santa Anita. Ajá. Pastor, a ver, más o menos para resumir el tema, ¿no? Yo definitivamente la figura de autoridad, en este caso, por decir, ¿no? Por parte de mi padre, es una imagen nefasta, ¿no? Entonces, si yo veo que mi autoridad de alguna manera se para frente a mí, ¿no? Y yo relaciono, ¿no? Relaciono directamente esa mala experiencia que yo tengo de mi padre con mi autoridad actual, ¿no? Entonces, definitivamente yo reconozco, ¿no? Que la imagen paterna para mí es, ¿no? Terrible. Ya eso ya lo he trabajado, ¿no? Tratando de perdonar y sanar ahí, ¿no? Pero esto, gracias, ¿no? a nuestros encuentros, de poder cancelar, ¿no? Todas estas maldiciones generacionales, ¿no? Ya Dios me ha bendecido y yo no he repetido lo mismo con mi hijo, ¿no? Yo a mi hijo le hablo, le converso y gracias a Dios, ¿no? Por las bendiciones que me ha dado con él, ¿no? Entonces, mi pregunta, espero explicarme bien, ¿no? Mi pregunta va por ahí, ¿no? Yo puedo decirle a alguien o ordenarle a alguien dialogando, conversando y puedo obtener los mejores resultados a que me pare al frente y le ordene. No sé si me explico, Pastor Julio. Sí. Estoy mal. Pero es que no hay necesidad de imponerse o de gritar a alguien para que entienda, ¿no? Si esa persona hoy no quiere entender, pues sigue orando por esa persona para que más adelante entienda, ¿no? Y también, ¿no? Lo de tu padre, pues ya tú tienes que haber perdonado a tu padre por completo y ya eso quedó en el pasado, lo haces libre a él, te haces libre tú y ya no hay nada más que de que el diablo te pueda sacar en cara o hacerte sentir culpable de algo, ¿no? Tenemos que entender de que estamos en un mundo espiritual donde todo el tiempo el diablo trata de meter cosas en nuestra cabeza y ponernos a pensar y distraernos, ¿cómo se dice? Separarnos, cuando te lleva para otro camino, te va separando y te va llevando para otro lado, ¿no? Entonces, el diablo es muy astuto, ¿no? Y estamos en una guerra constante contra él, no contra carne y contra sangre, sino contra él. Y entonces, a veces perdemos de vista eso que dice Pablo, que nuestra lucha no es contra carne y contra sangre, y terminamos teniendo problemas con alguien, ¿no? Alguien que está en nuestra mente, que lo tenemos atravesado, pero que debemos tener atravesado es al diablo y no a ninguna otra persona. ¿Aló? Amén, amén, pastor. Entonces hay que entender esa parte, ¿no? Que sea como sea, tenemos que darle gracias a Dios por lo que pasamos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, lo que entendemos y lo que no entendemos. Amén. Lo que hoy no entendemos, Jesús le dijo a Pedro, más adelante lo entenderás. Y eso es completamente cierto, ¿no? La madurez nos lleva a entender lo que la inmadurez no nos permite ver. Amén, Pastor Julio. ¿Alguien más?
Amén, pastor. Bien. Habla Manuel Aguirre Ventanilla, la iglesia Ventanilla. Yo he sido un militar durante 25 años de mi vida y para mí, de los 18 años, he aprendido a obedecer, ¿no? Las órdenes. Pero al comienzo era la obediencia aprendí a golpes, ¿no? Porque cuando entré en esos tiempos, en esos años a la Marina, en la isla San Lorenzo es puro golpe, ¿no? Y si no hacías lo que te decían, te daban golpes. Bueno, de ahí hasta ahora ya no es igual, ¿no? Pero de ahí me fui formando, hace 25 años, como le digo, que he estado en la Marina, y he aprendido, ¿no? A obedecer a mis autoridades. Pero es diferente acá en la iglesia porque, como usted dice, cuando el pastor me da una orden y quiere que lo haga como él quiere, en cambio en la Marina yo obedecía las órdenes, pero me esforzaba por hacerlo mejor, ¿no? O, por ejemplo, cuando estaba en provincia, en la zona de emergencia, salía con personal menos antiguo en el grado que yo y los dirigía a ellos, ¿no? Y ponía lo mejor para mí. Y no me decían que tenía que hacerlo tal. Me decían también la orden que tenía que hacerlo tal como debería ser, pero me esforzaba para poderlo hacerlo mucho mejor. Pero aquí en la iglesia, como usted dijo, es diferente, ¿no? Pero aún así me estoy, ¿cómo se llama?, esforzando mucho más para poder hacerlo tal como cual dan la orden, ¿no? Así más o menos, o sea, es un poco diferente, ¿no? A las órdenes o cuando he acatado hasta alguna orden de alguna autoridad, ¿no? En la Marina, ¿no? Sí, la diferencia, pues, cuando estamos en los cuarteles, tenemos que, ¿no? Y bueno, queremos brillar y todo, pero en Cristo si yo amo a Dios, voy a hacer lo mejor para Dios, ¿no? Y eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Que si amo a Dios, voy a hacer lo mejor para Dios. Si yo quiero hacer algo solamente para agradar al pastor, al hombre, no es lo correcto, ¿no? Lo correcto primeramente pasa por amar a Dios y luego ya por obedecer a la autoridad, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a terminar. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta hora. Pastor, perdón, pastor. Estoy en el hospital, quisiera que me apoyen en oración. Estoy con asma, insuficiencia respiratoria, y me están sacando unas pruebas que están encontrando algo, y bueno, pues que Dios opere, ponga su mano ahí, para yo salir bien acá del hospital.